¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Horriblemente Cool. Ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante para México y sobre todo para los estudiantes. Conmigo está, miren qué belleza hoy. Ay, gracias. Vamos a hablar de un tema increíble, increíble por todo lo que pasó, pero también muy importante para México, porque el 2 de octubre jamás se olvida. 2 de octubre de 1968. Exactamente. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Me parece un tema fascinante y al mismo tiempo muy delicado, muy desgarrador. Me dan ganas de echar mentadas, de llorar Sí, claro, también. claro. En ese momento estaba gobernando... De incredulidad, de impotencia y demás. Díaz Ordaz, ¿verdad? Gustavo Díaz Ordaz estaba en la presidencia. Maldito cuarto asqueroso año. puerco. Sí. También después entró Luis Echeverría, ¿verdad? Sí, que en el gobierno de Díaz Ordaz era el secretario de Gobernación. Sí, y le echaron la culpa por ahí. A Echeverría, pero sí. Dinos cómo empieza todo el movimiento. Bueno, el movimiento es... Porque nos la venden como que fue un conflicto del día 2 de octubre, estos estudiantes sin qué hacer vienen aquí a hacer la emoción, los paramos y hasta ahí. No es así. Comienza de hecho el 26 de julio en un conflicto entre prepas por un partido de fútbol. Entonces empiezan ellos como que, pues ya sabes, ¿no? Partido de fútbol, las pasiones, a discusiones. Entonces los granaderos intervienen, empiezan ya con agresiones hacia los estudiantes. Y de aquí es donde se genera en realidad el conflicto. ¿Por qué? Porque ya los universitarios, que no eran nada más los chavitos de la UNAM, sino también los del Politécnico, empiezan a exigir respuestas al gobierno. Empiezan a exigir respuestas, qué pasó con nuestros compañeros, más aparte de la opresión que se vivía en ese momento. O sea, estamos hablando de 1968, de que era una dictadura disfrazada de democracia, que no era así. O sea, el señor Díaz Ordaz, en su idea de querer pasar a la historia como alguien importante, de decir soy un buen presidente, soy un señor que va a pasar a la historia porque voy a tener unas olimpiadas en un país tercermundista y lo voy a hacer súper bien. En su obsesión de hacer todo esto, hace las cosas muy mal, que ahorita vamos a explicarles por qué. Entonces, ¿quieres decir algo así? Porque no, como que me ves así como que déjame hablar. Oh my God. No, está bien. Me gusta todo lo que estás diciendo y sí es cierto. Fíjate que una de las notas bien importantes que pasó en ese tiempo es que el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil que estaba pasando en ese entonces era porque era internacional. Sí, sobre todo había un movimiento muy fuerte en Germany, en Alemania. Había un había un movimiento 3 días a Los Ángeles, Germany. había un movimiento muy fuerte en Alemania y en varios países. Entonces estaba uniendo toda la juventud, se estaba imponiendo, era algo increíble. A México le pasó esto y se mostró como si fuera parte de. Pero México es importante. Tal vez fue parte de un poquito, pero otra cosa era que México era más importante porque venían las Olimpiadas. Ah, no, claro, por supuesto. O sea, aquí te la venden como que hay que tener paz porque las Olimpiadas ya están aquí, es algo bueno para el país, obviamente vas a activar la economía, es la primera vez, nos vamos a poner como que en el mapa, todo como te lo venden, ¿no? Así bonito. Yeah. En 1968, como tú dices, los movimientos en todo el mundo, desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, toda esta información empieza a llegar a México. Y todo es un conjunto y consecuencia de, ¿por qué? Porque la mujer comienza a votar, las mujeres están presentes en la universidad, como que por primera vez hay esa libertad por la que ya se había peleado desde antes. Movimientos musicales, o sea, es un tema súper extenso, algo muy fuerte en el 68, desde música, cultura, política. ¿Cuántos años hace ya de estos? ¿50, 52 años? Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Y no nomás eso, fíjate que aparte de La Noche de Tlatelolco, que son muy buenos libros
cualquier cosa que sea de eso, porque mucha gente ha sacado libros y historias, hay muchas en YouTube, muchos cortometrajes que pueden checar, y todos son importantes porque en realidad todos van enfocados a lo mismo, a lo que hizo el gobierno. No, claro, no solamente libros, inclusive, me atrevo a decir, ¿no? Sí, claro, hay de todo, libros, hay notas periodísticas, hay eventos en radio, entrevistas. Oye, pero a ver, tengo la curiosidad, si alguien sabe que nos deje el dato, porque en el 2014, híjole, se me fue el año, creo que en el 2007, pero no me la compré. Calderón disuelve todo y por ahí estaban peleando que no se destruyera toda la información recopilada. Ya. Sí, porque sí. Creo que van a investigar todavía, van a hacer con este nuevo gobierno van a investigar algo. ¿Sabes qué? Bueno, voy a... No. Ojalá. Esperemos, claro. Ojalá. Otra cosa, fíjate que los estudiantes que vienen que mueren también en el 2014, ellos iban a hacer una marcha en honor a lo que pasó el 2 de octubre. Sí, cada año en la Ciudad de México, para los que no son mexicanos o los que no están en la Ciudad de México. Y no nomás en la Ciudad de México, en muchos lados se hace. En muchos lados se hace. Ahí, claro. Creo que también aquí, ¿no? En Los Ángeles. En Los Ángeles no he visto tanta acción. Oh, sí. No, este año lo miré. Lo miré Quiero que sepas que sí. Está para que lo chequen todos, amigos que viven aquí en Los Ángeles, está el Consulado de México, tiene el Centro Cultural de Cinematografía Mexicana. Chequen el website y ahorita va a haber todo el mes conferencias, mesas redondas, short films sobre este tema, sobre el 2 de octubre. Muy interesante. Casi todo esto va a ser online para que chequen si tienen la oportunidad. Estamos muy en interesante. Tiempos de pandemia, todo es en línea. Claro que sí, sobre todo el Consulado de México tiene mucha información y mucha cultura, muchas cosas culturales para que lo chequen. Bueno, como estamos en la temática de libros, novelas, revistas, ahí les van unas recomendaciones que si les interesa pueden checar. En novela, 2005, La otra mitad del sol, producción de TV Azteca. No se enfoca tanto como que en lo político, pero sí te toca el tema de la matanza del 68. Tlatelolco, verano del 68. La noche de Tlatelolco, el libro, yo lo leí muy buenísimo. Yo decía, pues, ¿de qué habla? Porque yo estaba morro cuando estaba pasando eso. Rojo Amanecer. Oh, esa película, ¿verdad? Rojo Buenísima. Amanecer, con María Rojo. Desde que empezaron a filmar, es más, desde el libreto, con amenazas de muerte y demás. Fíjate que lo interesante de esta película es que toda la película es filmada en un cuarto. La única escena que sale del cuarto es cuando el niño sale al final, pero véanla. Está en YouTube, muy interesante. Y como última recomendación o mención de algo cinematográfico ya. Roma, de Alfonso Cuarón. También lo toma. También hace una referencia a los eventos del 68. Sí, también. Tienes mucha razón, pero estuve un poquito yo confuso cuando salió lo de Roma porque él habla mucho de las Olimpiadas del 68 y se mete al 70 y fue 2 años. Estuve un poquito confundido, pero sí lo toca. Hace las referencias sin llegarse a complicar tanto. Nomás pasan unos chavos corriendo porque era lo que estaba pasando. Sí, o sea, porque la historia se lleva a cabo, tienes razón, en 1970, pero él hace referencia a estos eventos. Ya, hace referencia del 68 y dije, a ver, aquí hay yo también me quedé algo que no concuerda, pero bueno, se lo pasamos porque demostró muy padre lo que era la Ciudad de México. Bueno, pero bueno, volviendo a lo que pasó realmente. El 2 de octubre. ¿Cómo te la vendieron a ti? ¿Tú qué sabes? ¿Qué crees que pasó? El 2 de octubre yo siento que fue un movimiento político estudiantil. Yo siento, desde mi punto de vista, que fue un movimiento político estudiantil por otros fines que ahí llevaron y se usó como pretexto la lucha que hubo entre las dos preparatorias. Todos tenían un motivo, no sé cuál era en realidad, porque no me he metido tan a fondo. Sin embargo, el gobierno aprovechó que venían las Olimpiadas para hacer esto. Bueno, es que más bien el gobierno de Díaz Ordaz era una como dictadura, era un perro. Era un perro.
Era un represor. Entonces, en las marchas, no sé si tú alguna vez hayas leído, escuchado que le gritaban, chango sicón. Sal, chango sicón. O sea, imagínate tú toda esta gente gritándole cosas al presidente. No sé si tú recuerdes que en el cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre del 68, el de estamos cansados, somos muy tolerantes, hemos tolerado hasta no sé dónde, lo cual pues obviamente no era verdad. Pero toda esta tragedia fue armada por Díaz Ordaz. O sea, él en su gobierno y a su mismo gobierno se la vende como que la vamos a hacer así, vamos a ponerle un alto a estos muchachos, hay que tener paz porque las olimpiadas. Pero García Barragán, antes de morir, no sé cómo haya salido toda esta información, que ya había muerto Díaz Ordaz también, deja un informe en el cual claramente está había ejército alrededor de la plaza, todo el ejército está alrededor de la plaza, pero los mismos estudiantes desde otras veces han estado presentes, no pasa nada. Uh-huh. Y no sé si has visitado la plaza, hermosa, que es un lugar perfecto para hacer lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí está el ejército, que es el primer punto. Están los francotiradores, que están en el edificio Chihuahua y en todos los alrededores. Y el tercer grupo que mencionábamos, bueno, no sé si lo mencionábamos, pero hay un tercer grupo que es el de los del guante blanco. Que estos personajes del guante blanco, que todo el mundo sabe quién es, que están en las escaleras, que son los que pagan los elevadores, son las personas más cercanas a Gustavo Díaz Ordaz. O sea, eran parte del gobierno, eran agentes de Díaz Ordaz. Entonces, cuando García Barragán muere, deja toda la información así de ni siquiera yo, que era el secretario de Defensa, lo sabía. El señor Díaz Ordaz fue el que orquestó todo, nos echó como que la culpa unos a otros. Entonces, las famosas bengalas que caen del helicóptero es la señal para el francotirador. Oye, empieza el desmadre. ¿Por qué el francotirador? Porque supuestamente son los estudiantes empezando una agresión hacia el ejército. Entonces, el ejército obviamente responde. Y aquí ya es cuando se descontrola todo, todos contra todos, todo el mundo mata a todo el mundo, pero también hay entrevistas y puedes ver varios documentales donde dicen que los del ejército estaban defendiendo a todos estos jóvenes, ¿no? O sea, de córrele o de tírate, haz X o Y, porque ellos no sabían contra quién estaban peleando. Entonces, estas personalidades del guante blanco eran los compañeros del ejército, entonces ellos mismos se estaban matando entre ellos, o sea, ¿cómo yo como tu compañera te voy a plomear? Horrible, fue algo muy, muy feo. Otra cosa que me gustaría también recalcar del movimiento del 68 es que no nomás fueron hombres, hubo muchas mujeres muertas. Niños. Hubo mucha gente, porque cuando hablamos de la matanza pensamos que fue pura gente de estudiantes, hombres. Pero no, fueron muchas mujeres, fueron niños, o sea, ellos agarraron parejos. O sea, había personas sí, o sea, eran personas todo el mundo estaba ahí, desde personas de la tercera edad, como tú dices, niños, hay declaraciones que sacaron 7 camiones de cadáveres, que los desaparecieron, vete a saber cómo, cuándo y dónde. No hay una cifra oficial, no se sabe exactamente. Bueno, la cifra oficial que han demostrado 29 personas. 40 lo que se dijo en el momento, lo que Gustavo Díaz Ordaz dijo, fueron 29 muertitos. ¿De dónde sacas 29? Y ahí les van sus muertitos, o algo así dijo. Sí, no, hijo de su madre, ahora sí se van a salir. Entonces, fatal. Al día siguiente, la nota es de, pues hubo un enfrentamiento entre granaderos y estudiantes. 29 muertos, no pasa nada. Al día siguiente, la plaza completamente limpia. Pero imagínate, pues, o sea, tú ahorita visitas la plaza y todavía puedes ver los impactos de bala. Oh, sí, claro. O sea, es una cosa impactante. Y aparte, o sea, te digo, de los sobrevivientes, ya que te cuentan de que estuvieron años presos, incomunicados, cómo los torturaron, aparte de física, psicológicamente, de cómo les decían que los iban a fusilar y en realidad eran balas de salva, y luego lo volvían a hacer. Totalmente de otro mundo, o sea, como que tú como estudiante, o deja tú como estudiante, como una persona, cualquier edad, ¿cómo te vas a imaginar que tu mismo gobierno, que es el que te debe de cuidar,
te va a atacar de esa manera. ¿Cómo es posible que este señor haya manipulado tanto a su gabinete, tanto como al ejército, al público en general, para pasar a la historia como alguien, bueno, como alguien que tenía orden, como alguien que, pues yo hice las Olimpiadas por primera vez aquí en México, en un país tercermundista y me salieron bien chingonas, pues la neta no, o sea, pasa la historia como el cabrón que es. Absolutamente nadie lo recuerda por las Olimpiadas, todo el mundo lo recuerda por la matazón. Y pues qué bueno que todo el mundo lo recuerde por lo que pasó. No, y aparte, pero yo lo voy a recordar por su mamacita. No, bueno, ya. ¿Cómo es posible? Síguele. Es su programa, ¿verdad? Eso es lo que ella quiere, adelante. Échale, luego dicen que no la dejo hablar. Ahí está, ¿ok? ¿Cómo es posible que 2 años después Luis Echeverría es presidente? Pero hasta roja se puso. O sea, ¿en qué pinche mundo cabe que este hijo de su madre que le ayuda a hacer tapadera, que anda aquí de la mano de sí, amigo, vente, vamos a jodernos al prójimo, es presidente 2 años después? ¿Cómo es posible que todos estos... Nadie, absolutamente nadie fue a prisión, nadie respondió nada? En algún punto medio quisieron ahí pasarle factura a Luis Echeverría ya cuando es un pinche viejito pichurriento que ya, ¿para qué chingado servía el cabrón? Entonces, ya no. Ya me estoy alterando. Right. Habla, por favor, antes pues de nada, que diga otras simplemente cosas. No. Eso es lo que pasó el 2 de octubre de 1968. Queríamos retomar este tema porque fue, hace como unos días y se nos hace un tema muy importante y no nos queremos esperar otro año para poder tomarlo. Claro. Estamos en el mes de octubre y eso es lo que pasó. Ven cómo me pongo. Así es que... Ven cómo me pongo. Ay, no, muy mal. Muy mal. Un aplauso para todos esos estudiantes que murieron, por todos los estudiantes. Bueno, a partir de este movimiento ya tenemos una mejor democracia, ya es como que más abierto, ya hay más tolerancia, ya las marchas hasta cierto punto pues son mejores. Pero pues bueno, lastimosamente nunca nadie pues dio cuentas, nadie fue a la cárcel, no fusilamos a nadie de los culpables. Porque era México en el 68. Entonces, pero México en el 68, México hace 3 días con lo de Ayotzinapa. O sea, lastimosamente, o sea, aquí el punto es de México, gran país de la impunidad. Está cambiando. Defiendes Entre todos lo podemos cambiar. Ok, chavos, pues muchas gracias por estar con nosotros esta vez. Este programa fue para todos los estudiantes. Ojalá y que nunca olvidemos a estas personas que murieron por todos los estudiantes y por este maldito puerco que anda por ahí suelto todavía. Yo propongo, oye... Ya se murió, ¿no? Es que estoy encabronada todavía. A ver, espérame, déjame hablar, carajo. All right. No sé quién decide que los nombres de las colonias y las calles así. Pinches colonias que se llaman Díaz Ordaz, quítenlas todas. Pónganle lo que sea, menos eso. Póngales, o sea, arcoíris o una chingadera así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los homenajeamos tanto? ¿Quién decide? Porque fue presidente, pues, pero el ser presidente no te quita lo pendejo. Es una mafia, exactamente. No porque seas presidente quiere decir que no seas pendejo. Quiere decir que te echaron la mano. Qué tristeza. Totalmente. ¿Ok? Ya me voy a callar. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden, Don't talk shit. Los queremos, cuídense mucho.